Chicos, un favor, ¿será que pueden pasar link al grupo? Intento enviar a los chicos, pero hay algunos que no pueden ingresar. Por favor. Buenas tardes, doctores. Vamos a ir iniciando. Ahora compartimos pantalla. Nos falta ver con ustedes neumonía intrahospitalaria y Disney. Vamos a comenzar con neumonía intrahospitalaria. Me dicen cuando se vea pantalla, por favor. Creo que ya ven pantalla, ¿no, doctores? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es neumonía nosocomial o también llamada neumonía intrahospitalaria. Algunos me dirán que por qué estamos llevando si no es neumonía, una neumonía que va a venir a la emergencia. Pero en realidad cuando estamos de guardia, literalmente, el paciente se nos va a descompensar. Y estos son de los que se nos descompensan más rápidamente. Por lo cual vamos a nomás tener que ver una patología como es neumonía intrahospitalaria. Lo primero que hay que entender de neumonía intrahospitalaria es lo siguiente. Como generalidad, hay que entender de que como generalidades de esta patología se tiene justamente el hecho de que, bueno, es decir, el hecho que existen, se podría decir, dos definiciones que nos van a ayudar a encontrar, digamos, las características de la neumonía intrahospitalaria. La primera, neumonía intrahospitalaria como tal. El punto de corte son 48 horas, como ya les había dicho el otro día. ¿Qué significa? Que si después de las 48 horas y un minuto apareció la clínica, la radiografía compatible con neumonía, va a significar de que ese paciente está con neumonía intrahospitalaria. Pero después tenemos esta otra definición que habla de neumonía asociada al ventilador mecánico. La neumonía asociada al ventilador mecánico sería una neumonía nosocomial, pero que se desarrolla al menos después de 48 horas, o otra vez 48 horas, pero de inicio de ventilación mecánica. Quiero que se entienda bien eso. Por ejemplo, nos llega ahorita a la guardia un paciente crítico, neumonía grave, ¿no? Llega y bueno, pues tenemos que intubarlo por decisión nuestra y demás, pero nunca le hemos puesto el ventilador mecánico, tan solo, bueno, porque no tenemos y lo está bolseando el interno. Entonces, por lógica, no contaría como neumonía asociada a ventilador mecánico. ¿Por qué tanto el ventilador y no la intubación? No olviden que se deben ubicar ustedes ventilador mecánico, se han debido conocer, especialmente después de la pandemia, todos los hospitales hasta primer nivel se han llegado a tener. Entonces, el ventilador mecánico tiene una particularidad.
especialmente los que no son chinos, estos eran muy sencillitos. Los ventiladores mecánicos realmente tienen un circuito interno, ¿no?, de tuberías, entonces eso nunca lo vas a poder lavar, no se puede ni desarmar, entonces se queda ahí la bacteria. Entonces, hace referencia a neumonía asociada al ventilador mecánico porque como no podemos esterilizar toda esa tubería, entonces llega el punto en el que vamos a tener pacientes con una bacteria asociada que está en el ventilador mecánico, que está ahí adentro en la tubería. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo intubo, pero no le puedo al ventilador mecánico, por más que haya pasado 48 horas, 72 horas, no se considera asociada al ventilador mecánico. Tiene que estar conectado a un ventilador mecánico para cumplir esa situación. Epidemiológicamente hablando, lo que se refiere a neumonía nosocomial, podemos resumir todo esto, porque estos son datos norteamericanos, de que sí tiene una gran importancia justamente esta patología, ya que se ve en el día a día. Llegamos a ver bastante neumonía nosocomial en todo el tiempo que vamos a estar en la emergencia, todo el tiempo que vamos a estar de guardia en todo caso, ¿no? Porque es una patología casi de todos los pacientes. ¿Qué paciente crítico no lo intubamos y lo subimos a terapia intermedia, terapia intensiva? Todos casi, ¿no? Entonces, llegamos a tener que todo paciente crítico va a llegar a tener o va a tener factor de riesgo directo para poder tener neumonía asociada a ventilador mecánico. Como etiología, en lo que se refiere al primer punto, que sería neumonía nosocomial o intrahospitalaria, siempre lo vamos a dividir en dos. Primeramente la precoz y luego la tardía. La precoz, que hace referencia en el tiempo a aquella neumonía que se ha visto, como es desde las 48 horas, o sea, entre el segundo y el cuarto día, ¿no? Entonces, por lógica, en sí, el primer agente causal que vamos a pensar va a seguir siendo el de la NAC, o sea, Streptococcus pneumoniae, ¿no?, que está aquí arriba. De igual manera, en segundo lugar, Staphylococcus aureus oxasensibles. Después, Haemophilus influenzae, después los gram negativos entéricos no multidrogoresistentes. Posterior a ello tenemos la neumonía nosocomial tardía, que surge a partir del quinto día de internación, principalmente gérmenes como la Pseudomonas aeruginosa, gram negativos entéricos, Acinetobacter y Staphylococcus aureus, pero tienen que ser generalmente MDRs, multidrogoresistentes. Después tenemos a la neumonía asociada a ventilador mecánico. Entonces también tiene sus propios gérmenes y como verán el principal agente causal de esta es Pseudomonas. Y el resto será la sumatoria de todos los gérmenes que hemos hablado en los cuadros superiores. Los agentes varían de hospital a hospital y de sector a sector. Pues no será lo mismo tener un paciente que está con neumonía hospitalaria y que ha estado 4 o 5 días en la emergencia, como sucede generalmente cuando estamos ya en el hospital, ¿no?, o aquel que ya ha subido a salas y en salas justamente ha adquirido esa bacteria, o aquel que ha sido operado, o aquel que entró a terapia intermedia o intensiva de manera directa y luego ha salido a salas. Entonces, todo sector del hospital tiene gérmenes diferentes. Como factores de riesgo de la neumonía intrahospitalaria, por lógica, la edad mayor a 70 años es un factor muy importante. El que estés operado, cirugía torácica, cirugía abdominal, porque son factores de riesgo, porque el paciente va a estar recostado mucho tiempo y va a estar internado por mucho tiempo. En el abdominal, además, se le suma que va a estar el paciente NPO y obviamente va a estar desnutrido y su parte inmunológica va a estar disminuida. La famosa broncoaspiración o macroaspiración en pacientes inconscientes, la desnutrición, les decía, la hipoalbuminemia, sinusitis, neumopatías crónicas, enfermedad neuromuscular, dentro de las cuales entran miastenia gravis, síndrome de Eaton-Lambert, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Pero cuando hablamos de factores de riesgo de la neumonía asociada a ventilador mecánico, por lógica será un paciente hospitalizado por mucho tiempo. Posición supina a 0 grados. No lavado de manos entre examen y examen, entre paciente y paciente. El que le hayas dejado un catéter naso u orogástrico. Acuérdense que dejarle el catéter, o sea, la sonda, literalmente cualquiera diría que es por su bien y demás, pero en realidad, si bien puede ser por su bien, pero llegado el momento también hay que tomar en cuenta algo importante, que ese paciente
va a estar complicándose constantemente porque le estás dejando un tubo que está conectando, querámoslo o no, la parte externa, ¿ya? O sea, aquí el medio ambiente con tu parte interna. Peor todavía, que ustedes le van a poner inhibidores de la bomba de protones o de histamina, ¿no? Entonces vas a quitarle el ácido que tiene el estómago y al quitarle esa acidez o ácido, por lógica nomás, es un paciente que se va a ir complicando más rápido con gérmenes, porque por lo menos cuando no le das IVPs, entra el germen y se va a quemar con el ácido del estómago. De igual manera, la dieta enteral, acuérdense que cuando le iniciamos por sondas, a lo menos no lavamos bien la sonda y es un paciente que va a estar en constante complicación con aquello. Después de eso también entra lo que es, les decía, los bloqueadores, el uso de antibióticos previos, uso de sedativos, intubación endotraqueal, especialmente la generada en la emergencia. ¿Por qué? Como han visto ustedes mismos cuando les enseñé a intubar a muchos de ustedes, se les fue el tubo y se fue a esófago. Y si son honestos, lo que han debido ver ustedes en las emergencias donde han rotado, han debido ver que el médico cuando intuba no pide otro tubo, es el mismo tubo, se equivoca, entra al esófago, lo saca y lo vuelve a poner, sabiendo que la flora saprófita del esófago es otra, no es la misma que la de vía aérea. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es clínico bacteriológico, ¿ya? Se usa un score. Este score que les estoy mostrando es el famoso CPIS. Miren que es de la década de finales de 90, no es un score actual, pero se sigue usando. Es un score que miren que se basa en dos tomas, si quieren tomar, bueno, si quieren saberlo de esa manera, ¿no? Si quieren verlo de esa manera, perdón. Entonces, primeramente, hay variables que les voy a tomar ese dato, apenas ingrese, temperatura, leucos, secreción traqueal, PAFI, radiografía de todo. Y a las 72 horas, otros dos parámetros, cultivo del aspirado del tubo endotraqueal y la progresión de la radiografía de todo. Si el paciente tiene mayor o igual a 2 puntos de este score CPIS, significa que el paciente tiene una alta probabilidad de tener neumonía intrahospitalaria y que esta sea grave. Mientras más puntaje, más grave. Con los años, década del 2000, salió este score. Como saben, siempre yo les muestro hasta lo nuevo que sale. No es tan nuevo, pero salió, me acuerdo, 2000, casi 10 años, 2008, 2009. Sale este score que es clínico microbiológico, pero no se ha usado muy bien, creo yo, pero llega al punto en el que ya nadie lo usa. O sea, se los muestro, pero no es porque lo van a usar. El que sigue en vigencia es el CPIS. Manejo. Siempre vamos a empezar por un tratamiento empírico, ¿no? Es lo que hemos quedado. Perfecto. Entonces, bien, cuando aquí en la primera columna, cuando dice que hay un bajo riesgo, ¿ya? Ah, perdón, se me fue el dedo. Cuando hay bajo riesgo de muerte y sin factores de riesgo para MERSA o MDR, solo uno de estos antibióticos. Hiperatazo, cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem, levo. Si me preguntan cuál escogería, al darme la opción de que solo puedo darle uno, hiperatazo es muy bueno. Y bueno, en nuestro medio que usan bastante imipenem, ¿no? O levo también va muy bien solito. Cefepime, ceftazidime en nuestro medio no va bien la cefalosporina. Otro. Pero si el paciente tendría bajo riesgo de muerte, pero hay factores para decir que es un MERSA, o sea, un Staphylococcus aureus meticilino resistente, tendría que ser dos antibióticos. De esta lista uno, que sea piperatazo, cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem, levo, ciprastronam, y de esta otra lista otro, banco y linezolid. ¿Qué les dije el otro día? Y el ideal, la combinación ideal con la vancomicina es imipenem. ¿Ya? De plano, entonces, imi, banco. Si tuviera alguna alteración contra el imipenem y demás, podría ser levo. Yo me animaría a usar levo con banco. Va bien. El piperatazo también es un buen antibiótico, como les decía a sus colegas esta mañana. Lo malo es el costo y que tengo que dar, que
generalmente 3 a 4 veces al día, pues es carito, pero es muy bueno. Hasta Fournier yo trato con piperatazo. Pero si hay un alto riesgo de muerte o uso de antibióticos endovenosos en los últimos 90 días, considerar también en los pacientes con riesgo de infección por pseudomonas y MD, 2 de acá, de esta lista, y 1 de la siguiente. Primero, los 2. Idealmente asociar un betalactámico a una quinolona o aminoglucosa. ¿Cuál sería el betalactámico de elección? La verdad es que esta lista podría ser más que las cefalosporinas. Saben que los carbapenémicos se llaman, o bueno, se los mencionaba siempre como los padres de los betalactámicos, ¿no? Pues para mí, imipenem. Como quinolona, levo. Como aminoglucósido, genta. ¿Por qué usar aminoglucósido? Porque el aminoglucósido no es bactericida, pero es bacteriostático, va a frenar la infección, mientras los otros dos lo están matando. Una buena combinación sería, por ejemplo, levogenta, o puede ser ciprogenta o imipenem-genta. ¿Y qué factores de riesgo para MERSA? Banco. Linezolid, dije el otro día, ayer, no es bueno usarlo porque es como mi última arma. Me lo tengo que reservar hasta el final, solo cuando yo no he podido matar al jefe. ¿Y qué pasará con los asociados a ventilador mecánico? En pacientes sin necesidad de cobertura para MDR o MERSA, uno de los siguientes. Puede ser piperatazo, cefepime, ceftazidime, impenem, meropenem, levo. Si solo voy a usar un único antibiótico, les aconsejo piperatazo o levo. Va muy bien solos. El imipenem, has hecho, como tanto se ha usado, a veces no va bien. Pero si das IMI más metro, o si es MERSA, IMI más banco, sí va bien. Ahora, en pacientes con necesidad de cobertura para MERSA y doble cobertura para pseudomonas gran negativos, escoger una droga de cada columna. De esta primera columna ya hemos dicho que el inesolid tenemos que guardarlo hasta el final, entonces banco. En la segunda columna está piperatazo, cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem. Puede ser piperatazo o imipenem. Desde la tercera columna está levo, cipro, amica, genta, tobra, polimixina y colistin. Por lógica, si me estoy guardando el Linezolid, guárdense de igual manera el colistin. Colistin es más dañino que el Linezolid. Siempre les comento de una paciente de casi 90 años que operé hace 1 año y medio. Estaba yendo bien, tenía un absceso perirenal. Por más abuelita estaba yendo perfecto. Yo pensé justo en MERSA, a los días crece en MERSA. Entonces estaba con banco IMI, estaba yendo muy bien. ¿Para qué? Ya caminaba a su edad y todo, estaba tranquila. Hasta que un inteligente un día hace interconsulta terapia. Los clínicos a veces, no es posible, porque no son tan osados en algunas cosas, pero en antibióticos sí. Entonces le subió el antibiótico y le dio colistin y el paciente falleció al segundo día o tercer día. ¿A qué quiero llegar con esto? No estoy indirecteando o insultando a un clínico, sino que llegado el momento, por eso les digo, no es tan buena idea dar colistin o linezolid, pero que sea tu última arma. Pero tienes que estar seguro, ¿por qué? Porque tanto el colistin y el inesolid, especialmente el colistin, destruyen el hígado y los riñones. Entonces, y si a nosotros nos va a hacer daño, obviamente a un abuelito lo va a hacer peor daño, ¿no? El otro día me decían ustedes cuánto tiempo se debe dar tratamiento. Antes nos decían 14, 21 días, hoy en día no. Hoy en día es según a la clínica. Mejora el paciente y le voy a ir quitando los antibióticos. Ya, digamos, ha mejorado hoy día. Perfecto. Mañana más le veo, sigue bien. Perfecto. Le quito 2 días el antibiótico y tendría que mandarlo a cultivo. En 3, 4 días sale el cultivo, sale que no hay nada. Perfecto, le doy de alta. Pero si hago eso, que es el protocolo mundial, es por obviar que que, bueno, me van a venir desde antemano porque no hay cama, siempre nos dicen, no hay espacio físico, entonces van a querer que liberemos rápido la cama. Entonces, lo que yo hago por lo menos es ver eso. Al responder bien al tratamiento, acto seguido lo que voy a hacer es que ese paciente, por lo menos le voy a liberar 2 días de antibiótico. 2 días está tranquilo y le doy de alta. Pero he tomado cultivo para que cuando vuelva a la consulta, sus 4, 7 días, lo voy a ver ya con el nuevo cultivo. Y acá, ahora vamos a ver el último tema, que es Disney.
y después nos vamos con su caso. A ver, un segundo, vamos a abrir positivo. Ya se ve pantalla, ¿no, doctores? Sí, Doc. Gracias. Entonces vamos a ver ahora lo que es Disney, ¿ya? Es la clínica no más representativa, pero es con la más común, digamos, con la que van a venir los pacientes a la guardia. Entonces, la definición. Existen varios libros, los mismos que les he enviado y demás, y que te hablan a veces como si fuera un signo, otros como si fuera un síntoma. Pero al final del día es clínica la dice. Pero es una dificultad, ¿no? Una dificultad desagradable que siente el paciente justamente al respirar y demás. Bueno, entonces sabiendo aquello, vámonos ahora a lo importante. Si ya sabemos más o menos qué es, cómo definirlo con nuestras palabras inclusive, no hay que confundirlo con otras clínicas, por ejemplo, con la hipernea, que es el aumento de la frecuencia y profundidad, con la taquipnea o polimnea, que es la ventilación rápida, con la platipnea, que es disnea, perdón, que empeora en posición vertical, con la ortodoxia, que es hipoxia en posición vertical, con la ortopnea, que es dificultad de respirar en posición acostada. De igual manera, dentro del marco de la fisiopatología, la respiración es la única de las funciones vitales que es regulada no solo por los centros automáticos, sino también por señales voluntarias, que eso le da un plus a esta parte, a este sistema respiratorio. Hay 4 grandes causas de todos los tipos de disney, que son la respiratoria, la cardíaca, la metabólica y la histérica o psicopsiquiátrica. Como siempre les digo, no vamos a tocar la patología como tal, pero sí vamos a hablar de la disnea aguda, no vamos a hablar de la crónica. Entonces, ¿cuáles son las causas de la disnea aguda? Ansiedad, hiperventilación, asma, trauma torácico, edema pulmonar, neumonía, neumotórax espontáneo. Dentro de ese marco, vamos a tener, además que esta disnea aguda tiene 2 tipos de origen. Puede ser de origen pulmonar o extrapulmonar. En las causas de origen pulmonar, obviamente va a estar la obstrucción de la vía aérea superior, la aspiración en cuerpo extraño, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, broncoespasmo, neumonía, neumotórax, desdeme pleural, TEP, hemorragia pulmonar, traumatismo torácico, distrés respiratorio del adulto. Pero también va a haber enfermedad de origen extrapulmonar que van a generar disnea, edema pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, la hiperventilación por ansiedad y la acidosis metabólica. Si hablaríamos, pero no va a ser el caso, de lo que viene a ser las causas de una disnea crónica, miren cuántas causas existen de disneas crónicas, pero no vamos a llevarlo, ¿no? Porque estamos en emergencia, hay que dar disneas agudas. Bajo ese tenor, entonces, vamos a decir solo que existen muchas causas para una disnea crónica. Ahora, dentro del marco de lo que es una disnea aguda, hay que ver este punto importante. No sé si logran ver la pantalla, porque tengo como una ventana negra que no me deja ver la esquina. ¿Se ve toda la pantalla, doctores? No, doctor. El del volumen que está tapando ese cuadro. Sí. Quizás rebajando el volumen o aumentando el volumen se pierda, doctor. Eso he intentado y te creerás que no da. Bueno, acá. Pero se los voy a leer para que se entienda, ¿ya? Aquí con la flechita. Disnea aguda. Entonces, el paciente llega con disnea aguda.
Vamos a ver si tiene signos o síntomas de alarma, ¿ya? Dentro de ellos, ¿cuáles serían? Que siempre les digo, frecuencias respiratorias. Si la frecuencia respiratoria está menor a 8, o menor o igual a 8, o mayor o igual a 24, y además tengas estridor y tiraje, de manera directa, ustedes pidan, vamos a hacer la laringoscopía. Lo sacan un poquito y le ven con la laringoscopía. Y van a ver si tiene algún cuerpo extraño o edema de glotis, y dan tratamiento. Cuerpo extraño hay que retirar el cuerpo extraño lo antes posible, y edema de glotis, si no vas a poder intubarlo, entonces tienes que realizar lo que viene a ser una crico por punción o crico quirúrgica. Ahora, de igual manera, otra opción va a ser intubarlo y iniciar SP, si estás viendo que tiene signos de alarma para un paro inminente. Ahora, si no los tuvieran, nos da chance, pues, pueden hacer una buena anamnesis, exploración física, gasometría arterial, radiografía de tórax, electrocardiograma, una buena analítica de laboratorios que le piden. Mientras se realiza la historia, considerar inicio simultáneo de tratamiento sindrómico. Entonces, para ello, vamos a ver, por ejemplo, el oxígeno. ¿Cuánto de FIO2 necesita este paciente? Broncodilatadores, diuréticos, antiarrítmicos, antibióticos, heparina, ansiolíticos, drenaje torácico. En pacientes respiratorio crónico, sin y con oxígeno domiciliario, sin oxígeno, bueno, vamos a hacer gasometría, vamos a iniciar oxígeno, pero por mascarillas Venturi, ¿se acuerdan? Hasta 24, o sea, vamos a usar el color celeste máximo, el blanco, con oxígeno. También hay que pautar oxígeno Venturi, pero igual 24, y hacer gasometrías para ir ajustando el FIO2. Y si acaso no estamos satisfechos con todo esto que hemos hecho, pueden pedir mayor imagenología, ecografía, tomografía, angiotomografía. Ahora, dentro de las disneas, obviamente las más importantes van a ser la disnea cardíaca y la disnea respiratoria. Dentro de estas, obviamente, la disnea cardíaca, que va a tener como clínica representativa el que presente el paciente ortopnea, la disnea paroxística nocturna y edema. Y dentro de la respiratoria, que presente sibilancias, que sea estacional, que presente otros estímulos específicos o que presente tos y expectoración. Entonces, esas son las más vistas, por decirlo de una manera. No hay que olvidar que si el paciente además tiene insuficiencia cardíaca y edema de pared bronquial, el paciente más que nada va a ser representativo de las sibilancias. Si el paciente va a tener ortopnea, y bueno, el paciente es un asmático, hay que tomar en cuenta justamente que ese asma es el que le va a agravar por aumento de la resistencia vascular, por disminución de la distracción elástica en DQ. En una ortopnea precoz hay que tomar en cuenta que las más de las veces es dado en pacientes con parálisis diafragmática. Y en una disnea nocturna hay que tomar en cuenta que se da generalmente en pacientes asmáticos con ERGI, con enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál será el perfil asmático? O sea, ¿qué es lo tradicional, lo común que van a ver en asma? La respuesta aguda positiva a broncodilatadores. Das broncodilatadores y por lógica tendría que mejorar. La eosinofilia en sangre periférica. Eosinófilos en esputo significativo. Inmunoglobulina E sérica total significativa. En inmunoglobulina E específica positiva a alergenos comunes y hongos. El perfil neumónico. Suelen presentar síntomas y signos acompañantes, expectoración purulenta, dolor torácico al respirar, fiebre, escalofríos, pródromos en general de infección respiratoria. Presentes si 3 o más de las características citadas están presentes. Para un TEP, si bien vamos a llevar la siguiente semana TEP, pero para que más o menos vayan entrando en materia, hay que buscar factores de riesgo. Les decía el otro día de que si bien ustedes han aprendido igual que yo los famosos criterios de Wells, pero en realidad hoy en día ya casi no se los usa. ¿Por qué? Porque mejor que los de Wells están los score o los criterios de el score de Ginebra modificado. ¿Ya? No sé si han leído alguna vez esto del TEP y les decían que en el electrocardiograma van a ver el patrón S1Q3T3, haciendo referencia al síndrome de Maxine White. Antes era patognomónico, ahora no, porque se ven otras patologías también. Entonces, te ayuda, pero no como un screening. A veces eso, perfecto, tú dices,
pedir otras cosas. Es como el dímero D, ¿no? Antes dímero D era diagnóstico de todo. Hoy en día sabemos que el dímero D tan solo te sirve como screening, no te diagnostica. Insuficiencia cardíaca, cor pulmonar, inmovilizaciones prolongadas, posible. ¿Qué vamos a hacer cuando el paciente presente edema pulmonar? Gasometría sería ideal que le pidan, esperando que el paciente tenga hipercapnia, acidosis. En la radiografía de tórax que vean cardiomegalia, patrón alveolar periliar, intersticial, las famosas líneas de Kerley tipo B, una hipertensión pulmonar postcapilar y pedirle también enzimas cardíacas, ¿no? Porque puede estar sufriendo un infarto agudo de miocardio. En neumotórax vamos a pedir radiografía de tórax, obviamente en neumotórax en el que no sea hipertensivo, ¿no? Porque en hipertensivo no se pide. Radiografía de tórax para poder ver justamente el hecho de que el pulmón está colapsándose y la gasometría, que te va a denotar hipoxemia e hipercapnia. En derrame pleural, de igual manera, vamos a pedir radiografía y gasometría. En la radiografía, justamente para ver la línea del derrame, ¿no? La curvatura de la moción. Y de igual manera vamos a ver gasometría, para ver hipoxemia y o hipercapnia. Como cualquier patología, como cualquier clínica, hay que preguntar bien, ¿no? ¿Cuándo ha comenzado? ¿Cómo ha comenzado? Como dice ahí, ¿hace cuánto tiene la dificultad respiratoria? ¿El comienzo de este síntoma fue gradual o súbito? ¿Qué situaciones desencadenan la dificultad respiratoria y qué síntomas acompañan esta manifestación clínica? Como pueden ver, hay varios scores para Disney, pero tanto para disnea aguda como para disnea crónica. La aguda, como pueden ver, dice la MRC, una escala, la escala analógica visual, otra, y la escala de Borg. Las crónicas no vamos a tocar, ¿verdad? Acá, pero ya como gol estándar, ya no se pone, por eso es el famoso NIHAM, de la Asociación Cardiológica de Nueva York, que es la que todos conocemos, justo lo que es nuestro a continuación. Esta de la NIHA, si se acuerdan, se divide en 4 grados. El grado 1, que sería una disnea que aparece con grandes esfuerzos o esfuerzos mayores que los habituales. El grado 2, con esfuerzos moderados o habituales, como caminar, subir un piso de escalera. El grado 3, que se da con esfuerzos leves o menores que los habituales, vestirse, comer. Y el grado 4, en reposo. Entonces acá hace un versus, y esto para que ustedes lo sepan. Si me preguntan, hay varios scores, pero el que va a seguir usándose, yo mismo uso, es NIHA, porque es sencillo, ahora se van a dar cuenta. Miren, esta primera columna que dice de la MRC, grado 0, no hay sensación o falta de aire. Grado 1, sensación de falta de aire al correr, en llano o subir cuestas. El grado 2, anda más despacio que las personas de su edad en llano por falta de aire, o tiene que parar para respirar cuando anda en su propio paso en llano. 3, para respirar después de andar unos 100 metros o tras pocos minutos en llano. 4, la falta de aire le impide salir de casa o se presenta al vestirse o desnudarse. Más complicado que esta facilita. La de Borg es la peor para mí, no la usaría jamás. Grado 0, nada de nada. Grado 0,5, muy ligera. 1, muy ligera, moderada, algo intensa entre 5 y 7, muy intensa, entre 7 y 9, muy intensa, casi máxima y la máxima. O sea, no se entiende, es muy, pero muy subjetivo. Entonces, siempre nos vamos a ir por la NIHA, que va muy bien. Haciendo justamente un examen físico para ver por qué tengo disnea, entonces puede ser que el paciente te llegue pálido. Entonces, si el paciente te llega pálido como primera opción, anemia, es lo primero que pensaría. Si tiene edemas, distensión yugular, se escucha el tercer y cuarto ruido cardíaco, crépitos, falla cardíaca izquierda. Si hay fiebre y compromiso del estado general, crépitos, neumonía. Si hay sibilancias y disnea nocturna, asma o epoco. Si hay matidez, hipoventilación pulmonar, derrame pleural, atelectasia más. Si hay hiperresonancia o hipoventilación, neumotórax. Si hay sibilancias localizadas, estridor o obstrucción por cuerpo extraño. Debilidad muscular, miopatía. Hiporreflexia, Guillain-Barré. Hemoptisis, hemorragia pulmonar, tuberculosis pulmonar, neoplasia, bronquiectasis. Ahora, el Haddison desde su 19ª edición, ahora estamos en la 23, no me acuerdo, entonces, desde más o menos el 2014-15, saca como algoritmo
Y es interesante porque te dice, haz un buen anamnesis, un buen examen físico, y si te da una apariencia general con frases completas, uso de músculos accesorios, el color del paciente y demás, puedes decirle que no es una disnea metabólica, funcional, ¿no? Es tan solo una alteración por cansancio. Pero si ya tienes signología o hay alteraciones en el tórax, en la parte cardíaca o en las extremidades, sí tendrías que pensar en una patología. Para hacerlo más fácil te pone esto, te dice, si hay sospecha de falla cardíaca, o sea, si el corazón es el que está fallando ante una radiografía rápida, pídele más cosas, electrocardiograma, ecocardiograma, troponina, péptido natriurético auricular. Ahora, si el pulmón es el que está alterado en la radiografía, gasometría, pruebas de función pulmonar, tomografía, dímero D, angiotomografía. Paciente con o sin signos congestivos y con llenado capilar normal, hemograma, función tiroidea, función renal, función hepática. Entonces, lo primero, radiografía. Y vamos a evaluar al corazón. Ahí está la radiografía, que les he dicho siempre. Lo primero que voy a ver la relación entre el corazón y el tórax, que se llama índice cardiotorácico. Miren desde acá, desde el ángulo costofrénico hasta el otro ángulo, aquí hay un desarme pleural, ¿no? Hasta el otro ángulo costofrénico. La mitad exacta debería ser el corazón. O sea, desde aquí hasta aquí, la mitad exacta de todo lo que has medido. Acá se nota que está aumentado. Cuando el corazón está aumentado o está alterado en la radiografía del tórax, tú dices, hay que hacer algo más. Ecocardiograma. Primero ves válvulas, buscando estenosis, insuficiencia. No existe aquello, te vas al miocardio. Puede haber una miocardiopatía congestiva, miocardiopatía hipertrófica o un derrame de pericardio. Ahora, si todo estuviera normal, perfecto, pues en la misma radiografía, pero ahora nos vamos a ver al pulmón. Si está alterado, por ejemplo, aquí está la curvatura de Homoceo, derrame pleural, consolidado, neumonía, edema pulmonar, enfermedad vascular pulmonar, atelectasias, neumo. Entonces puede haber cualquier alteración y tú dices, no, eso es lo que está fallando. Entonces, puede ser cardíaco, puede ser pulmonar, pero si no hay ningún tipo aparente de lesión cardiotorácica o cardiorrespiratoria, espirometría. La espirometría, aunque no crean, recién se ha instaurado, por ejemplo, en los terceros niveles. Antes solo el CETON tenía acá en Cochabamba, el neumólogo del CETON era el que usaba. Entonces, cuando llegábamos a tener un paciente con disnea, teníamos que hacer 1000 cosas, pero con la compra del espirómetro, sí ha mejorado más rápido. ¿Qué cosa ha mejorado? Con una espirometría normal, tomen en cuenta de que este paciente ya no voy a sospechar de que haya sido una alteración del pulmón como tal, entonces hay que buscar algo que esté fuera del pulmón. Entonces, gasometría. Pues aquí te dice, espirometría normal, gasometría. ¿Cómo saben que la espirometría es normal? Esta forma tiene que tener la espirometría normal, porque las patológicas son estas de aquí abajo. Este es un patrón obstructivo, miren, como una parábola, restrictivo y el patrón mixto. Pues estas son las patológicas. Si son estas, ya sabes que hay que ir a buscar eso. ¿Por qué está obstruido? ¿Por qué está restrictivo? ¿Por qué es mixto? Pero si tiene esta forma, no tiene nada que ver. Espirometría normal, gasometría. En la gasometría, si en la gasometría tú ves que la presión parcial de oxígeno es mayor a la que ya sabes, ¿cuánto es la normal aquí en Cochabamba? 116. Si este es 120, 130, o acá es menor a la normal, es 90, 80. Entonces, en el primer caso, cuando es mayor a lo normal, pensamos en intoxicaciones por monóxido de carbono o por alteraciones de la hemoglobina, que puede ser por anemias, y si no fuera alteración de la hemoglobina ni intoxicación por monóxido de carbono, hay que hacerle pruebas de función pulmonar complementaria. En el otro caso, le hacemos hasta 5 kilogramos. Vamos a ver. En el caso que le hagamos cateterismo cardíaco y este sea normal, otra vez le vamos a pruebas de función pulmonar. Si en cambio sí fuera anormal, estamos ante un shunt, un cortocircuito de derecha a izquierda. Si fuese así, entonces pensamos, puede ser que la perfusión esté normal, o sea que el paso de intercambio gaseoso esté normal, con un enfisema, que el alveolo es más grande, pero por más que uno crea que va a haber mejor transitabilidad de electrolitos, no.
En la anemia, que está bien el paso, solo que el glóbulo rojo está tan disminuido de que tarda en absorber ese oxígeno. En el obstructivo, literalmente, por ejemplo, si un coágulo obstruye, no pasa. O el de fibrosis obstructiva. Está indurado el alveolo, nunca va a pasar nada. También podemos solicitar el test de ejercicio cardiopulmonar, donde vamos a sacar gasto cardíaco, vamos a ver la baja de la capacidad aeróbica, asma por ejercicio, entonces todo ello vamos a ver. Pero si esto fuera normal, porque hay un buen consumo de oxígeno, el pulso está normal, la presión está normal, pensamos en dos cosas: o es una disnea psicogénica, ¿no? Una crisis de histeria, o es una disnea idiopática. Yo no creo en esa palabra, solo no lo han examinado bien. Que dice que puede ser generalmente por acidosis metabólica o enfermedad del sistema nervioso central. ¿Y acá? Ahora sí. Entonces, si no tienen dudas, preguntas, comenzamos con su examen. Vayan poniendo a su hojita su nombre y su grupo y le ponen caso 1. Y vayan prendiendo sus pantallas, sus cámaras. Comenzamos con el caso 1.